¿Quién es Rocío Montilla? Bueno, lo primero, muchas gracias a Diario de la Marina y a todos los lectores. Y Rocío Monasterio es una hispano-cubana que tiene gran amor por su país de nacimiento, que es España, pero gran amor por su país, por familia y por herencia, que es Cuba, ¿no? Y madre de 4 hijos, que es mi más importante trabajo. Construyo, arquitecto y política también en un partido pequeño, pero un partido con las ideas claras, que se llama Vox, y que estamos peleando por mejorar la sociedad en la que estamos. Muy bien. ¿Cuál es tu relación con Cuba? Cuéntame un poco la historia de tu familia, de dónde era, cuál es su provincia de origen. Pues mi familia, bueno, pues eran españoles asturianos, unas familias, sí, familias grandes, que fueron familias de 11 hermanos, 12 hermanos que fueron emigrando a Cuba. Y allí también la verdad es que tengo doble familia cubana, por Monasterio y por Díaz de Tuesta también. Eran alaveses que emigran a Cuba, ¿no? Mi abuela. Y van buscando, pues, bueno, pues progresar, ¿no? ¿En qué años? Y se dedican en 1800... Claro, no es una emigración del siglo XX, es una emigración del siglo XIX. No, siglo XIX. Y se dedican al negocio del azúcar en Cienfuegos, y ahí, pues, la verdad es que trabajan muy duro y consiguen prosperar, ¿no? Y van cada vez atrayendo a más parte de la familia a Cuba. Ellos son de Cienfuegos. Mi padre, de hecho, nace en la plaza de Cienfuegos, justo en una casa, y que ahora es una fundación. Y luego, bueno, pues también tenían en La Habana negocios de construcción, siempre ligados bueno, pues al tema de la industria, ¿no? Azucarera. Cuando llega Castro, pues tú tienes la desgracia de ser de los más perseguidos, porque da la casualidad que Raúl Castro, pues, es hijo de un capataz de una de las centrales de azúcar de Manuelita, ¿no? Es hermanastro de Fidel, no son hermanos de padre. Sí. Bueno, se ensañan especialmente con la gente que conocían más o que tenían más cercano o que más podía hablar de ellos probablemente, ¿no? Y tienen que salir toda mi familia, pues, en pocas horas de Cuba, dejando absolutamente todo. Los grupos que estaban a su alrededor, pues, fusilan a gran parte de ellos, ¿no? Amigos de mi padre, pues, de su grupo, pues, cuando ya fusilan al cuarto, se da cuenta de que la gente que está en su casa protegiendo, pues probablemente hay alguno que está jugando con Castro, y entonces abandona el país a toda velocidad. Tenía un topo, sí, tenía un topo en casa. Sí, intentaban ayudar a la gente que bueno, pues no coincidía con las ideas de Castro. Intentaban ayudarles a salir antes de que fueran apresados, ¿no? Porque era la época en que en la cabaña se fusilaba a todos los que no estaban de acuerdo, ¿no? De hecho, verás, mira, hace poco estuve con una mujer extraordinaria que se llama Carmina Trueba en Estados Unidos, y ella, pues, fue apresada 15 años en prisión simplemente por ir a pedir el cadáver a la cabaña de su cuñado. Era esa época. Se cometieron, sí. Era esa época, ¿no? Y ahí en la cabaña estaba el Che Guevara también, También, y eran sí, de los que fusilaban. Esto, claro. En España mucha gente no lo sabe, pero es importante que lo sepan, ¿no? Es importante que lo sepan y es importante que se diga, y que lo diga usted, es muy importante. Exacto. También. Y por eso, bueno, pues salieron la mayoría de ellos de Cuba, y algunos se fueron a Miami, otros se fueron a otras zonas de Estados Unidos, y otros, como mi padre, pues volvieron a España, que era donde venían todos los años, y siempre habían mantenido un vínculo con España, porque el origen de la familia estaba en Asturias. Previeron que eran enemigos de la libertad. Nunca estuvieron con Castro. Nunca estuvieron con Castro. Y de hecho, bueno, mi padre me contaba, estuvo en una reunión con 6 empresarios que querían conocer a Castro y le citaron en una cena. Estaba también Mestre, que era quien dirigía el tema de las telecomunicaciones en Cuba, la radio y televisión, y le querían preguntar a Fidel qué intenciones tenía. Era poco antes de entrar en La Habana, eran pocos días antes, y le preguntaron si era comunista, ¿no? Y él decía que no era comunista, pero que sus generales sí eran comunistas, ¿no? Pero no consiguió engañar a todo el mundo. Mi padre y algunos otros
vieron claramente que lo que querían era acabar con, bueno, pues no iban a proponer una democracia en Cuba, sino lo que iban a hacer era acabar con la libertad, acabar con la libertad del individuo, con la propiedad privada, etc. Lo vieron clarísimo. Lo que pasa es que hubo otros empresarios que sí colaboraron con el régimen de Castro. Claro. Familias pues, con grandes industrias y con empresas grandísimas que eran en ese momento punteras en Cuba, ¿no? Y esos fueron cómplices del castrismo y durante mucho tiempo. Luego, bueno, pues se fueron dando cuenta dónde estaban las cosas y salieron y vieron lo que pasaba con sus empresas, ¿no? Pero los que desde el principio estuvieron en la oposición clara, y la oposición clara no quiere decir que defendieran a Batista, no, criticaban el régimen de Batista, claro. pero no querían a Castro. Y querían un cambio. Yo creo que las personas que vivían allí querían un cambio. Sí, pero hubo grupos como el que estaba mi familia que vieron que el cambio no era pasar al comunismo de Castro, porque claro. Castro al final ya se sabía lo que traía, ¿no? Y lo que se ve, la evidencia es lo que hay hoy en Cuba, ¿no? La falta de libertad, la falta de derechos, la imposibilidad de tener un partido político que te represente, la miseria, el gran engaño, el aislamiento, y el aislamiento que no es culpa, como dicen ahí, de Estados Unidos. Uno se aísla con sus políticas, ¿no? Que son enemigas de la libertad. Y es un escándalo que en el mundo de hoy exista Cuba como está hoy ahí, rodeada por países que dicen defender la libertad, entre otros Europa, y que se atreven a ser cómplice del castrismo, porque es lo que está pasando. La señora Mogherini hoy está siendo cómplice del castrismo. Esta Europa de las libertades va a hacer negocios a Cuba. Y están Francia, España, todos en una carrera a ver quién va a hacer negocios antes con los castristas, sin mirar el sufrimiento del pueblo cubano. Y nos dicen que lo hacen para que el pueblo cubano mejore. Es mentira. Los que mejoran son los compañeros del castrismo, los camaradas, los militares, el régimen cercano al poder. El cubano de a pie, el cubano que todos los días está pensando qué va a comer, porque sí, está pensando y la mayoría de los días no comerá carne y tendrá que ingeniárselas, el ingenio cubano para poder comer dignamente. A ese cubano no le llegan los negocios de los europeos, ni cuando va a España a hacer negocios. Lo que estamos haciendo negocios allí, es apuntalar a un régimen opresor y que reprime al pueblo cubano. Y eso lo está haciendo España ahora, y lo está haciendo Europa. Sí, eso está pasando con el gobierno de Rajoy, y luego también vemos pues, a dirigentes de partidos como Podemos darse abrazos con los embajadores del castrismo. Y eso es más lógico, porque Podemos en España es el equivalente, o sea, son comunistas. Eso también los cubanos lo tienen que entender. Podemos es un partido comunista, que enemigo de la propiedad privada, enemigo del progreso, enemigo de la familia, enemigo de los valores ligados a la libertad, y eso es Podemos. Claro, y de las tradiciones y de la identidad en España, en este caso española. Y a mí me parece muy mal que olvidemos a nuestros hermanos cubanos, porque todos estamos unidos en el vínculo de la hispanidad, y deberíamos primar ese vínculo y esa identidad que nos une frente a otros intereses. Y los partidos vemos que están en otras cosas, ¿no? Nosotros desde Vox hemos intentado que se acogiera a los cubanos y a los venezolanos también, por cierto, como refugiados políticos en España, porque son víctimas de una persecución política por el comunismo, por el chavismo, por el castrismo. Son víctimas de una persecución. No pueden vivir donde les gustaría vivir. Así es. ¿No? Si hay algún cubano en Cuba que mañana le dice, bueno, el partido Vox a mí me interesa, quisiera hacer una representación, ¿cómo se haría? Y estarían favorables a que 3 cubanos abrieran una antena de Vox en La Habana. ¿Es que eso es posible? ¿Cómo usted le presentaría su proyecto para que ellos se acogieran a esta idea? Nosotros estaríamos felices de que algunos valientes en Cuba se atrevieran a llevar nuestra voz, que eso es lo que significa Vox. Yo sé que es difícil, porque en Cuba no hay libertad.
Yo desde luego lo que sí me comprometo es darle voz a todos ellos desde fuera, que es lo que siempre intento hacer, ¿no? Pero por supuesto que si hay un grupo de cubanos valientes que se quieren animar a representar nuestras ideas en Cuba, ahí tendrán todo nuestro apoyo y no tienen más que ponerse en contacto con nosotros por nuestra página web de www.voxespana.es. Y ahí le daremos todo el apoyo, pero hace falta llevar estas ideas de libertad y hace falta hablar de la idea del vínculo de la hispanidad y del apoyo que nos tenemos que dar entre aquellos que tenemos esa identidad común para conseguir que todos vivamos en libertad. Y ahora los que están oprimidos y reprimidos es el pueblo cubano, y yo me niego a que se silencie, se sigue silenciando, ¿no? Y tenemos que pelear por ello, porque es una vergüenza que, de verdad, que todos los países y todas las instituciones que presumen de defender los derechos humanos y la libertad olviden a los cubanos. Olviden a los cubanos, dicen que no hay mal que 100 años dure, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos casi por 60. Vamos casi por 60. Sí. Yo lo que vería bien es que aquellos que tienen familia española, aquellos que tienen ascendencia española y que sienten la nacionalidad española como bueno, pues con orgullo, y pues que fuera automáticamente dada esa nacionalidad a esos cubanos, ¿no? Porque no tenemos que olvidar, Cuba no era una colonia. En la Constitución española se habla de los territorios de ultramar, pero que eran parte de España, ¿no? Y el modo en cómo se separó Cuba, pues fue triste para España, ¿no? Y nosotros, yo creo que seguimos teniendo ese vínculo de hermanos y creemos que se puede recuperar para aquellos que quieran, y serán bienvenidos. Yo creo que nuestra idea es que España acoja a todos aquellos que sientan esta identidad y ya tenemos la lengua común, pues hay una serie de valores que nos pueden llevar a sumar a más a este proyecto que es España, que yo creo que tiene un proyecto y un futuro prometedor si defendemos precisamente su identidad, su historia, sus valores, y ese es el camino. Todo lo que sea la división, empobrecerse, como está pasando ahora en Cataluña, renunciar a unos valores que yo creo que son el futuro en España, que es los valores de hacer otra vez, estar orgullosos de nuestra historia, de nuestra identidad, tradición, todo eso, ¿no? Y parece que en España estamos yendo en el camino contrario. Yo acogería a todos aquellos que vean en la nacionalidad pues ese vínculo, ¿no? de la hispanidad. España es un país que tiene que volver a mirarse a sí mismo y volver a estar orgulloso de todo lo que fue, lo que es y lo que será. Y para eso, cuanto más contemos, mejor, ¿no? Mucho mejor. Yo les animo. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues esas eran las 3 preguntas. Si quieres decir algo, añadir algo. No, yo lo que quiero añadir, de verdad, yo lo que quiero dar es mucho ánimo a los cubanos. Que no se crean que aquí nos olvidamos de ellos. Que los españoles... Muchos españoles sentimos el sufrimiento. No, sentimos el sufrimiento de los cubanos. Hay algunos que, como yo, leemos todas las mañanas El Gran Malo Primero, porque queremos no perder el sentimiento, la empatía, y que el sufrimiento de los cubanos es nuestro sufrimiento también, de algunos. Aquí algunos sufrimos lo que están pasando a los cubanos. Nos gustaría poder ayudarles mucho más. No sabemos cómo ayudarles más de momento. Lo que sí hacemos es ponerles desde Vox voz todas las veces que podemos. Y el próximo año, que vamos a estar en el Parlamento Europeo, que las encuestas nos dan 2 o 3 escaños, yo les invito a que nos sigan, porque en el Parlamento Europeo la señora Mogherini va a escuchar hablar de Cuba. Y va a escuchar y va a pasar vergüenza por renunciar a defender la libertad en Cuba. Y van a tener una voz los cubanos para hablar del pueblo cubano reprimido, oprimido durante casi 60 años. Y eso lo va a tener que escuchar Europa y se van a avergonzar. O sea, que cuenten con nosotros, que vamos a estar en el Parlamento Europeo poniendo una voz a los cubanos. Eso me comprometo a ella. Muy bien, muchas gracias. Vale.